Uno de los temas que más polémica causó durante el siglo XIX colombiano fue la dinámica de apertura y libre cambio, o sea, la lucha entre proteccionistas y librecambistas que se dio en el siglo XIX. Esta lucha entre estas dos facciones, digámoslo así, nos recuerda muchísimo a las luchas que existen aún hoy en día entre aquellos que defienden el libre, pues, o sea, que le defienden los tratados de libre comercio, que serían los librecambistas actuales, y aquellos que defienden, por ejemplo, la producción nacional, que serían los proteccionistas actuales. Una de las grandes divisiones que sufrió Colombia en ese entonces se da precisamente en el contexto de la primera gran, o la segunda más bien gran apertura que se produce en nuestro país a partir del triunfo de los liberales radicales que después de la muerte de Santander llegan al poder con el general José Hilario López, quien falsamente presentándose como un defensor del proteccionismo y el artesanado terminó firmando leyes a favor del libre cambio en Colombia, siguiendo los dictados de los liberales gólgotas, es decir, del ala más izquierdista del Partido Liberal de entonces, y que en ese entonces proclamaba a los cuatro vientos la necesidad de que desaparecieran las fronteras nacionales para así crear un mundo basado sobre el libre comercio y sobre los derechos humanos y el progreso. Estas ideas, por ejemplo, en las palabras de un pamfletista de la época que era Mariano Samper, de la familia Samper, que aún hoy en día, por ejemplo, pues, o sea, que fue uno de los, digamos, antecesores, uno de los tatarabuelos del actual Samper, decía lo siguiente en uno de sus libros, celebrando, por ejemplo, las buenas nuevas traídas por Florentino González, uno de los grandes maestros del liberalismo del siglo XIX y de la clase oligárquica colombiana, que hablaba de que era necesario que Colombia no construyera un sistema democrático, sino que construyera un sistema oligárquico basado sobre el libre cambio. Samper dice lo siguiente en uno de sus panfletos, celebrando, por ejemplo, pues ahí atacando a los artesanos. Dice, pasaron los tiempos de verdadero egoísmo nacional en que los pueblos se consideran como enemigos o no reconocieron que eran familia de una misma especie. El hombre ha reivindicado el derecho de fijarse en el punto del globo que más le convenga, y allí en donde reside, allí en donde sea hombre, tiene sus derechos. Y sigue pues Samper hablando, por ejemplo, y citando a Florentino González directamente diciendo lo siguiente: a ejecutar esta obra redentora vino de Europa Florentino González en 1847, trayéndose el libre cambio como fruto de la larga residencia entre los compatriotas de Pell y Cobden. Go ahead. Fue el grito lanzado a los cuatro vientos por aquel poderoso y fiel atleta de la libertad. Los ecos repercutieron en toda la República del generoso clamor y el edificio colonial tembló en sus seculares basamentos. Es decir, esta es la crítica que hace Florentino, pues que hace Florentino González y uno de sus pupilos, Mariano Samper, contra todos aquellos que pensaban en la preservación de los viejos estancos, que pensaban en la preservación, por ejemplo, del monopolio del comercio de los artesanos, de los pequeños comerciantes, etcétera, que debería abrirse la patria colombiana en esta segunda apertura, como la llama Luis Corcio Tálora en su libro precisamente conocido autoabastecimiento, pues autoabastecimiento o apertura, en donde él critica precisamente esta ideología. Además, pues, el pensamiento de estos liberales oligárquicos que hablaban de las bondades de la globalización, del hecho de que se construyera una sociedad basada sobre la exportación de materias primas a Europa y que Europa nos trajera en la forma de productos completamente procesados en la industria de esos países para que nosotros consumiéramos a bajos precios a través de tratados de libre comercio, era una de las grandes, por así decirlo, eh,
intereses de la oligarquía colombiana, que en esa época ya celebraba, por ejemplo, todas estas ideas de las revoluciones liberales que estaban surgiendo en Europa, incluso en contra de las industrias y de los sistemas de producciones nacionales que habían actualmente. En ese sentido, ante estas palabras de ánimo de esta oligarquía criolla que se consideraba como la representante en nuestros países del progreso, de los derechos humanos, de la libertad de cambio y de todo este edificio que ha construido la modernidad, las fuerzas patrióticas de ese entonces, sobre todo representadas por los artesanos que luego unidos bajo la bandera del general Melo, se enfrentaron contra esta oligarquía, decían lo siguiente: ya en la década de, 1900, de 1840 y 50, José Caldo Camacho, por ejemplo, escribía lo siguiente en el periódico El Artesano, en contra de Miguel Samper, y decía: las fábricas de cristal, de papel y de paños han decaído porque el espíritu de extranjerismo ha hecho que se tenga asco por esas producciones. Si esa misma antipatía hubiera tenido la Francia por las suyas, hoy sería un país político como el nuestro, pero esclavo de Inglaterra o de los Estados Unidos. Para que ese es el marasmo que actualmente aniquila la sociedad, no es suficiente que el pueblo sepa respetar la propiedad del rico. Es necesario también que éste sepa a su turno sostener la propiedad del pobre, que no es otra que su industria, porque en ella está su renta, su patrimonio y su haber. Estas palabras que señalaba, por ejemplo, Leopoldo Camacho en su época, siguen siendo totalmente actuales frente a las bondades del libre cambio que defienden, por ejemplo, muchos de los actuales, o han defendido muchos de los actuales gobiernos colombianos. Por supuesto, los artesanos de la época fueron los más perjudicados por este proceso, digamos, de esta ciudadanía universal proclamada a los cuatro vientos, como celebraba Miguel Samper, pues, digo, Mariano Samper, que era pues que de la familia de los Samper, que proclamaba que los hombres ya no debían tener nacionalidad, ya no debían tener lugar de residencia fijo más allá de aquel que les dará su libertad social y política a través de las fuerzas. Y ya en ese entonces podemos ver la constitución de dos clases completamente distintas. Una representada por estos liberales apátridas, cosmopolitas, completamente, digamos, enajenados cultural y socialmente a un mundo global, viendo sus patrias realmente espirituales en otras partes, como sea París, Londres, pero no en donde ellos residen, mientras que se produce una división entre aquellas partes del pueblo que quiere seguir aferrado a su trabajo, a sus costumbres, a sus creencias, a sus religiones, a sus sistemas particulares y sociales que están completamente arraigados un suelo, una cultura y una sociedad determinada, y que desean resistir contra este ímpetu de la globalización, que se presenta como supuestamente generadora de riquezas, propiedades y haceres, cosa que los artesanos, incluso en esa época, en el siglo XIX, denunciaban como falsas. Y así dice un fragmento anónimo del artesano de Bogotá: el país progresa, se nos dice. En verdad, el lujo se aumenta en ciertas clases, los edificios se multiplican, los mercados son abundantes, la exportación se aumenta, los almacenes invaden la ciudad. Por todas las calles principales vemos un movimiento a que no estábamos acostumbrados, pero el pueblo sufre escasez y privaciones. Todo se ha encarecido para él. Sus productos o trabajo no alcanzan para cubrir sus gastos, y el pueblo tiene que decir: no queremos el progreso ni la civilización inglesa, en virtud de la cual centenares de hombres mueren de miseria bajo los salares y pórticos de palacios de mármol. Hoy en día estas palabras resuenan cada vez más actualmente, en la medida en que vemos una inflación galopante,
una presidencia que cada vez intenta mantener con más ahínco los tratados de libre comercio y que ha desestimado por completo al pueblo trabajador y llano que se ha mantenido. Nosotros que estamos precisamente en la actualidad, vemos cómo se reproduce nuevamente este conflicto entre el proteccionismo y la apertura, entre el autoabastecimiento y las necesidades del libre comercio que cada vez golpean más duramente a nuestra sociedad colombiana. Y precisamente es en estas palabras que hemos leído de los artesanos de la época donde encontramos las resonancias para la construcción nuevamente de una sociedad nacional. Si en esa época lo que brillaba era la civilización inglesa, es decir, de Gran Bretaña, hoy en día podríamos decir que lo que quieren traer las clases pudientes, las clases oligárquicas a nuestro país es nuevamente la civilización inglesa, pero ya bajo su forma estadounidense, del América angloparlante que desea suplantar y destruir nuestra cultura nacional en favor de una sociedad globalizada y completamente integrada a unos circuitos comerciales en donde ya no tengamos absolutamente nada que ver y perdamos por completo nuestro entendimiento y nuestra alma como colombianos. A este sentido, estamos hoy en día llamados a reevaluar precisamente los procesos a través de los cuales se está llevando a cabo la globalización para entender este proceso. Incluso cuando esta globalización se viste de izquierda y de alterglobalismo, como lo hace con el presidente Gustavo Petro, que desea abrir un corredor inmenso de carreteras al servicio de poderes extranjeros. Eh, Como él mismo lo ha dicho en varios de sus discursos, de la reapertura de la frontera con Venezuela. Tendremos que llevar a cabo una crítica precisamente en los propios fundamentos sobre los cuales estamos basados, pero esto ya depende de otra historia.